Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Fuck Normal, I Want Magic. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y estamos felices de compartir con ustedes esta tercera etapa de capítulo grabado en las noches, porque grabamos en las noches. Y bueno, creo que si vieran un poquito de lo que hay aquí atrás, podrían entender que nos cuesta un poco de trabajo todavía. Estamos divagando en los tiempos, estamos tratando de acordarnos de nuestra historia y de qué queremos transmitirles, porque creo que el propósito de este podcast, que quiero recordarlo ahorita porque vengo de un momento de frustración de no acordarme de las etapas, es compartirles de todo corazón este camino que llevamos recorrido, que bien o mal, por cómo lo hemos hecho o como haya sido, nos ha traído cosas increíbles. Nos ha traído pues muchos momentos que hoy agradecemos y que queremos compartirlos con ustedes porque vemos que en la vida todo mundo los vivimos y poca gente los comparte, ¿no? Sí, a mí se me hace muy curioso un dato muy específico. Por ejemplo, ahorita que nosotros nos estamos enfrascando en esta actividad de contar una historia, me llama mucho la atención ¿Cómo es esa tarea de los historiadores? O sea, ¿cómo reconstruyen cuando en un caso tan simple que es una vida que vivimos juntos, que vivimos los mismos sucesos, pueden representar dos cosas totalmente distintas, dos cosas diametralmente opuestas y que incluso ni siquiera se tenga muchas veces la idea clara de cómo ha sido esa cronología? Nosotros vamos a intentar en este episodio, grosso modo, más o menos, llevar esa cronología de manera ordenada e insertar anécdotas y cosas que nos sucedieron con, como decía Michelle, con toda la intención de que de corazón y genuinamente a alguien le pueda servir, ¿no? Uh-huh. Así es. Y pues bueno, en el episodio pasado nos quedamos en que nos casamos, les estábamos contando un poco de la boda, pero creo que queremos retomar un poquito el cómo fue el antes, ¿no? Sí, porque el objetivo era hablar de nuestra relación, pero ahora tenemos que integrar en esta historia la relación que, además de ser pareja, pues viene a colación cómo es que empezamos a trabajar juntos. Pero para eso pues es importante ir a los inicios y decir que antes de casarnos, en el 2008, pues tú estabas en una actividad de renta inmobiliario, estabas estudiando. Sí, primero trabajé en Red Bull, de repartidora de Red Bulls por toda la ciudad en los carritos. Red Bullera, te decía. Era, ¿no? Red Bullera, me encantaba ese trabajo. Y después de ahí me brinqué como estaba estudiando alimentos y bebidas, a trabajar en una empresa de renta de mobiliario, porque yo decía, bueno, alimentos y bebidas, honestamente nunca me encantó la carrera, pero bueno, pues ahí terminé. Y estando en la carrera, me acuerdo, bueno, ni siquiera carrera, no sé ni cómo se le llama esa... Sí, es una carrera técnica, yo creo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que dije, bueno, el mundo de los eventos es dinámico, todos los días hay algo diferente, es cero rutinario, yo soy cero rutinaria, me gusta estar en movimiento. Entonces dije, bueno, puede ser una buena opción los eventos. Y me acuerdo que traté de
conseguir alguna oportunidad en los banquetes de Ley Latina, que siempre los he admirado muchísimo. No se dio la oportunidad y se abrió una posibilidad de trabajar en una empresa de renta de mobiliario que en ese entonces pues era una empresa que movía mucho mobiliario en todos los eventos de Guadalajara. Y al estar yo ahí, que duré como unos 2 años, Sí, yo creo que un poquito más. y aprendí mucho del mundo de los eventos, me di cuenta que lo que más me encantaba era cómo con las flores cualquier espacio se podía transformar y, y ver cómo trabajaban los floristas. O sea, me llamaba muchísimo la atención cómo trabajaban los floristas, cómo era su dinámica, cómo a veces, aunque lleváramos un mobiliario no tan nice, con las flores todo cambiaba. Y yo, aunque no me tenía que quedar hasta que pusieran las flores, siempre me quedaba porque me encantaba ese proceso. Y en algún momento se dio la oportunidad de que empezara a hacer flores, porque era algo que los mismos clientes nos pedían cuando rentaban el mobiliario. Y yo un día me animé y dije, pues bueno, ¿por qué no hago yo los arreglos en vez de estárselos pidiendo a una florista? A mí me parecía algo muy sencillo de lo que yo veía, ¿no? Y creo que es lo que les pasa a toda la gente que dicen, ay, pues eso yo lo pude haber hecho. Yo también era de esas que decían, ay, pues yo podría hacerlo, ¿para qué lo pido si yo podría hacerlo? Y en realidad ahí empezó toda la historia, yéndome al mercado por las flores para esos arreglitos que pedían, que eran cosas súper sencillas y básicas, pero pues bueno, todo tiene su proceso y su técnica, ¿no? A final de cuentas, creo que una ventaja que tenía era que sí ya traía un buen gusto heredado por mi mamá y por mi papá también tiene bastante buen gusto, pero mi mamá siempre puso flores en la casa, siempre vestía la mesa hermosa y yo crecí con eso y lo veí y creo que estaba familiarizada con, como que traía ya ese sentido desarrollado y ahí empezó la historia de las flores. Pero bueno, a mí me gustaría que hablaras un poquito, ya saben, esta dualidad que la pueden ver, el negro y el blanco, pero ¿cómo, cómo lo güera ahí jugaba en tu contra en el mercado? Pues mira, está muy chistoso este tipo de racismo que existe en los mercados o sea, como que yo crecí con este tema donde siempre decía, ¿por qué por ser güerita creen que eres fresa, no? O ¿por qué por verte güerita creen que Que eres te fina. van a dar, que eres muy fina? O que te pueden dar las flores más caras y verte la cara, ¿no? Entonces me chocaba, pero a la vez decía, ¿cómo hago para ganarme a la gente del mercado? O sea, porque la verdad es que sí me costó trabajo llegar y que la gente me tratara bien, no porque me trataran pésimo ni mucho menos, pero no te toman pues como muy en serio en cuestión de que número uno, saben, en el mercado se nota quién es el novato y quién es el que va empezando desde que ves cómo están comprando las flores, ¿no? Entonces, obviamente, pues de ahí se agarraban pues, para venderme lo más caro, lo que sea. Y me acuerdo que pues tú te reías un poco de esas historias. Sí, porque para mí me era bastante curioso que en lugar de que tuvieras un trato preferencial, terminara jugando en contra. Eso es lo que me daba mucha risa. Y bueno, no me quiero clavar muchísimo en este tema porque sí fue parte de la historia y parte del proceso de ganarme a la gente, que al final, la verdad, no fue tan complicado como yo pensaba, pero pues fue un aprendizaje interesante también. Y bueno, mientras tanto, en esta etapa donde yo estaba haciendo los arreglitos y todo esto, termino mi relación Con esta empresa. con esta empresa y empecé a emprender, digo emprender entre comillas, porque en realidad ni siquiera sabía que estaba emprendiendo. O sea, no me llamaba emprendedora, ni podría pensar en ese entonces que estaba emprendiendo un negocio, porque yo solamente por gusto estaba haciendo arreglos, obvio porque también me dejaba una lana, pero no tenía una proyección de negocio, ni mucho menos. Pepe yo creo que me veía como con mucha ternura en ese entonces, me acuerdo, porque Todavía. todo lo que hacía, lo hacía en casa de mi mamá, en una terraza que tenía,
Las flores las llevaba en una tracker que en ese entonces tenía color azul, como el logo de Folk Normal, que me encanta. Y pues le batallaba bastante, la verdad. Entonces Pepe me ofreció un cuartito que tenían en el estacionamiento del antro para que lo empezara a usar de bodeguita. Y pues bueno, ahora cuéntales tu historia del antro. Bueno, yo estaba en ese tiempo en el antro y yo veía, la verdad es que batallaba muchísimo con la logística, con la operación. Le preguntaba que cuáles eran sus recetas para hacer las flores, para hacer los arreglos. Pues no tenías un espacio, entonces digo, la verdad es que Mundo y yo te Sí, ofrecimos ese espacio, o sí, sea, sí. que es el estacionamiento, Gracias, mundano. y ahí empezó tu primera bodega, ¿no? Que medía 2x2. Yo ya me sentía con un bodegón, o sea, yo decía, bueno, ya con esto tengo para arrancar con todo. Y en realidad, pues fue muy padre, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de esos tiempos con muchísimo Pues con muchísimo cariño. cariño, ¿no? Sí. Después de ahí surgió una oportunidad en una tienda de frutas y verduras en Montevideo. Pero eso fue ya que nos casamos. Justo estábamos a punto de casarnos Ujú, y llegó la mamá de una amiga y dijo, ¿sabes qué? Ahí hay una persona que está buscando asociarse para poner un stand de flores. ujú. Y pues era bastante interesante porque pues es un comienzo muy incipiente, un comienzo desorganizado, un comienzo Sin pues pies ni cabeza. poco prometedor, ¿no? Porque me acuerdo que al final de la jornada yo veía a Michelle y le decía, ¿cómo te fue? Y me decía, pues vendí 30 pesos Literal. de dos cilantros o albahacas o macetitas de esas. Y yo le decía, vas bien, ahí la llevas. La llevas. Y te decía, para la siguiente vende 60, ¿no? No. Era neta una cosa. O sea, yo sí estaba muy desanimada en ese entonces. Digo, obviamente, también desanimada y no, porque sabía que si no era eso podría ser otra cosa. Creo que siempre he visto en el mundo de las flores muchas posibilidades. No era lo único que veía. Y creo que también ya traía yo varios eventitos chiquitos, casuales, el baby shower, el bautizo, que una cena o lo que fuera, pero pues ahí me iba dejando como premios de consolación, ¿no? Para Yo no creo, rendirme. yo creo que era de desolación. Yo me acuerdo y creo que estaba interesante platicar, y no porque yo tenga que colgarme ninguna medalla, ni mucho menos, pero recuerdo tus términos de estados financieros de los eventos y era, ayúdame por favor a regresar las flores que pedí de más. Eh, Oye, ¿no tienes para la nómina? Y me pedías prestado para la Sí, nómina sí, que no siempre me le has pedía pagado. prestado. No me has pagado. Ya nos pusimos a mano. Pero en realidad, sí, o sea, pues siempre me he caracterizado por esa parte de fluir muy espontáneamente y no tener un plan muy estructurado. Ahora ya, obviamente, pues he aprendido en el camino y hago las cosas distintas, pero me costó mucho trabajo entender esa parte de la importancia de... Digo, pero para fin de seguir con la historia, pues entonces llega el 2010, la boda que ya les platicamos, y ahora toca hacer vida juntos, ¿no? Ahora toca eh, compenetrarnos en nuestras diferencias de horarios, de actividades, y pues era una etapa en donde tú vivías de día, yo vivía de noche, y prácticamente no nos veíamos. Era un proceso un poquito pues desgastante. Lo único que lo hacía era, tal vez era la novedad de estar casados, el ímpetu primero de que todo va a estar maravilloso, Sí, etcétera. sí, yo Así sí que, pensaba eso. O sea, la verdad es que sí es una cosa chistosa porque a final de cuentas yo venía de una vida antes de casarme en la que había pasado por una etapa del divorcio de mis papás.
que fue pues desgastante para mí y de venir como de estarle talachando para ganar dinerito y poder salir adelante y comprarme mi camionetita y ya sabes. Y pues Pepe tenía una estabilidad en su negocio en la que yo también podía sentir que descansaba un poquito y decía, qué a gusto que ya nos vamos a casar, que ya vamos a vivir en nuestro depa, que ya no me voy a estar preocupando por los problemas de mi casa, que ya por fin vamos a poder, yo sentía que podía soltar ya un poquito el cuerpo. Oye, es muy halagador escuchar esto. Y estaba, no, y sí fue así, o sea, hasta No, cierto pues eso es lo que me preocupa. o sea, hasta cierto punto, por supuesto que sí fue así, pero por otro lado, o sea, nunca pensé en realidad yo cómo iba a ser la dinámica. O sea, nunca me lo pregunté, ni nunca pensé en que no nos íbamos a ver. O sea, en que tus horarios y los míos neta no coincidían. ¿Por qué? Porque en el noviazgo, o sea, pues tú te ibas a chambear, yo me iba a dormir a mi casa, pero tú llegabas a las 3 de la mañana a tu depa, 4 o 5. A veces yo no me enteraba porque pues la verdad es que siempre he sido muy relajada en eso. Cero me agobiaba si llegabas a las 3, a las 4, a las 5. Nunca te pedí reporte ni nada. Ni yo te los quería dar. Ni me los querías dar. Pero a la hora que nos casamos, o sea, yo sí decía, no manches, o sea, a ver, pues llegó bien tarde, yo me voy a las 6 de la mañana. Por otro lado, también era chistoso porque Pepe pues ya llevaba varios años viviendo solo y para mí era mi primera... Décadas viviendo solo. Para mí era mi primera experiencia viviendo sola en un depa con un esposo. Entonces, pues yo no sabía hacer mil cosas que él ya sabía porque Pepe así siempre ha sido muy bueno para... La señora. Siempre ha sido una muy grande señora del hogar. Sabe trapear, barrer, lavar ropa, cocinar. O sea, ¿qué les puedo decir? De verdad, tiene Planchar. muchas aptitudes en Pues el... la vida solo. Exacto, en la vida de vivir solo. Y yo, digo, la verdad es que nunca fui atenida a que me hicieran las cosas, pero no las sabía hacer bien. Entonces Pepe llegó a enseñarme cómo se lavaba, cómo se prendía el horno, o sea, literal, aunque estudié alimentos y bebidas, parecía que nunca en mi vida había cocinado. Entonces, pues, fue una aventura increíble, donde me acuerdo y me da muchísima risa. A mí Y no ahorita sé ya me da risa. no pero sé tú cómo la viviste, o sea, porque también era para ti, yo creo que yo sí vivir me con desesperaba, yo me desesperaba un poco, o mucho, porque pues yo decía, o sea, no manches que no sabe hacer ni un huevo. Digo, a mí no me costaba ningún trabajo hacerlos, ¿no? Pero todos los días yo decía, oye, ya basta, o sea, fuck normal cocina, o sea. Pero bueno, digo, lo interesante ahora es que cómo hicimos esta parte donde ya nos estábamos conociendo de vida juntos, de vida matrimonial, de compartir 24/7 y todavía nos alocamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener 4 hijos, que tú, cuéntales de tu tatuaje que tienes ahí, 4 huevos. Yo siempre quise tatuarme, a mí me encantan los tatuajes. Y pues bueno, mis papás me tenían prohibidos los tatuajes, entonces en cuanto nos casamos, lo primero que hice... El primer día, ¿no? El primer día, recién llegados de la luna de miel, el primer día que llegamos yo ya tenía mi cita para tatuarme. Y mi tatuaje iba a ser algo muy representativo. Es algo muy representativo, es algo que me encanta porque es una golondrina con 4 huevos, porque yo decía que queríamos 4 hijos, es lo que habíamos acordado. Y la golondrina está parada en una ceiba, que es un árbol que a mí me encanta. Se me hizo muy padre, muy representativo. La golondrina me la hice porque me recuerda a mi infancia y siempre fue algo que quise tener como tatuado. Y pues no fueron 4, pero empezamos rápido con los hijos y también sin mucha planeación. Me parece muy interesante recordar esa parte donde nos sentábamos en alguna cena
Y dijimos, bueno, vamos a hablar de los hijos, ¿no? Tú me dijiste, vamos a hablar de los hijos. Ujú. Y yo dije, ay, cabrón, o sea, qué organizada. No, seguramente no sabe hacer ni un biberón, pero vamos a hablar de los hijos. Y tú sacaste el tema de que querías 4 hijos. Y entonces empezamos a hacer nuestras planeaciones de, bueno, a ver, ganamos tanto y los colegios. Y tú dijiste, pues que vayan como tú a la escuela de gobierno, ¿no? No es cierto. Eso no Pero lo hacíamos dije. nuestras planeaciones también súper alocadas, ¿no? O sea, porque Sí, no. dijimos, oye, está este plan, hay una carrera para ser padres, ¿te acuerdas? Entonces, a ver, vamos a escuchar, duramos como 3,6 segundos y vámonos de aquí, vamos a seguir nuestra locura de nosotros inventar qué queremos hacer y, y en esa planeación, pues llega Inés, ¿no? Semiplaneación. Sí, porque en Semiplaneación. realidad, o sea, creo que nos caracterizamos y yo me puedo decir que más que tú, soy sumamente soñadora. O sea, me imagino las cosas, las siento, las vivo. Entonces, para mí era como una ilusión ser mamá. Tampoco era mi sueño de la vida, la verdad. Les puedo decir Platícales que que estás bien chiquita. no era mi sueño de la vida, y menos en ese momento. Tenía 23 años. Ninguna de mis amigas estaba en esa etapa, o Tal vez una nada más. Este, las demás pues seguían en yendo al la peda. lobby, en la Sí. peda, viajando y haciendo sus vidas increíbles también. Y para mí, pues no sé, como que me hacía ilusión, pero tampoco era el sueño, pero también como que yo decía, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, como que lo que sí me llamaba la atención era la parte de las ventajas de ser una mamá joven. O sea, eso sí era algo que yo decía, bueno, puede estar muy padre si quedamos embarazados, porque pues a final de cuentas sería una mamá joven. Me sentía con la pila, me sentía como que siempre visualizando esta parte donde, bueno, ya que estén grandes vamos a poder viajar con ellas a todos lados y vamos a seguir teniendo energía, vamos a estar, no Pues sé. tú. Bueno, yo. Me lleva No, no es 13 cierto. años, no era la misma historia. También sentí esa parte, ¿eh? O sea, también sí decía, bueno, o sea, ¿cuánto más nos podemos tardar? Porque pues Pepe en ese entonces tenía 5. 35, digo, lo cual también ahorita me suena una edad súper joven, en realidad, pero en ese entonces que yo tenía 23 y tú tenías 35, veía así como que no, pues Pepe ya está grande para ser papá. Así lo veía yo en ese entonces. Y pues fue así que de repente un día nos dimos cuenta de que yo estaba embarazada, y pues se venía el primer reto, eh, como padres, ¿no? Sí, porque en ese punto decidimos abandonar la vida nocturna y, y buscar una alternativa que ya no fuera tan desgastante, que pudiera ser más compatible con tu actividad. Digo, en ese tiempo no había tantos eventos, tendrías tú porque estabas tú sola o Con, con gente que te ayudaba, con pero César, con César, es una cierto. amiga muy querida que en ese Es cierto, estabas entonces con César. Pero había en el duró. año, yo me acuerdo, acabo de revisar un Excel y digo, no sé exactamente, pero había como 12, 15 eventos al año. No, hombre, yo creo que había más. No, yo lo tengo. Entonces, pero se empezaba a gestar esta parte donde los eventos empezaban a crecer, ¿no? O Ujú. sea, empezaban a crecer en cantidad y empezaban a crecer en complejidad porque de vender arreglitos a mis amigos, Ujú. eh, ya, eh, se- ya había, por ejemplo, en ese tiempo llega Santiago Villaseñor, que es el primero Sí, que cree en este proyecto de tu emprendimiento. sí. Entonces él da ese primer giro de producir un arreglo de ocasión a producir 30, 40 mesas, Voy a hacer 50. un paréntesis rápido para contar brevemente esa historia.
Santiago Villaseñor es hoy por hoy nuestro compadre, pero es un amigo muy querido que fue mi vecino desde que éramos chiquitos y pues compartimos mucho vida juntos. Y en ese entonces que yo estaba como con este tema de buscar eventos y todo eso, me enteré que él estaba en Hispanic haciendo todos los eventos de Hispanic. Y un día se acercó conmigo o me acerqué con él, la verdad es que no me acuerdo, seguramente yo me acerqué con él y le dije, oye, pues cuando tengas algo avísame. Un día me habló y me dijo, ¿qué crees? Tengo una posada de Hispanic y quiero dártela, ¿te la avientas? Y ya me pasó todo lo que era y yo, por supuesto que sí, y me acuerdo perfecto que bueno, sentía que se me venía un eventote encima. En ese entonces, Pues sí lo era, ¿no? sí, por supuesto que lo era porque iba empezando y yo veía así, me acuerdo perfecto que fui por su oficina por el anticipo, me iba a dar un anticipo de 25,000 pesos y le hablé a Pepe y le dije, ¿qué hago? Tengo que ir por 25,000 pesos en efectivo, se me hace súper peligroso. Y Pepe así de que, pues ve por ellos y ya. Y yo, pero ¿cómo voy a salir con tanto dinero? Y me decía, pues ¿cuánto vas a recoger? Y yo, 25,000 pesos. O sea, me decía, no manches, no pasa nada. O sea, agárralos y ya te vas. Pero sí, o sea, yo me sentía de que qué voy a hacer con tanto dinero después de este evento. Porque yo decía, de aquí vamos a despegar. O sea, agárrate que ahí viene el despegue de este gran negocio. Así yo le decía a Pepe. Pues la verdad es que sí, o sea, eventualmente termina siendo, o sea, sí. Pero no se veía así, o sea, pero yo sí lo sentía. Quiero decirles esto, sí lo sentía y sí sabía, no dimensionaba en qué tamaño, pero sabía que iba a ser un muy buen comienzo. Y sí lo fue, y de ahí fue cuando ya, pues viene Inés y tomamos esta decisión de que decíamos, a ver, a pesar de que no eran la cantidad de eventos que tenemos ahora, ni mucho menos, y ahí fue justo cuando nace Inés, cuando ya Pepe también, me quedo yo como con este barco, luego Pepe y yo platicamos y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? O sea, ya vamos a ser papás, no podemos seguir con el ritmo de vida que traemos, de yo irme a las 6 de la mañana, tú llegar a las 6 de la mañana, no vernos, no estar. La inseguridad en Guadalajara estaba muy fuerte en ese entonces y a mí me preocupaba mucho como el tema de qué va a pasar pues, si algo te pasa y yo me quedo con, o sea, como que me daba mucho miedo el giro, la verdad, no lo veía como opción de vida familiar. Y creo que tú coincidías con eso mismo, a final de cuentas ya llevabas 1000 años en desvelada tras desvelada tras desvelada, y pues creo que fue una decisión a rajatabla también. Sí, sí, como también como muchas cosas que yo hago en la vida, que es radicalmente, o sea, dar el espaldarazo y buscar otra alternativa absolutamente nueva. Entonces, voy y me siento y le digo Mundo, ¿sabes qué, Mundo? Mundo Voy a Sosocio. dejar la vida nocturna porque quiero dedicarme a mi familia como toda señora responsable. Ya no quiero estar en la noche, o sea, ya no me sabe bien y voy a buscar otro rumbo. Entonces me asocio con unos amigos para hacer un banquete y sale la oportunidad de aprenderle a la parte del restaurante y entonces viene esta propuesta de mudarnos hacia México. Nace Inés, o más bien está a Ahí punto de tenía nacer yo 9 meses 9 meses de embarazo. Pepe llegó con esta propuesta de qué onda, nos vamos a vivir a México y lo platicamos y le dije, ¿sabes qué? Me encanta la idea, nunca he vivido en otro lado que no sea Guadalajara, así que sí jalo, vámonos, pero no quiero decir en Guadalajara que estamos en el DF porque se nos van a ir los clientes que ya tenemos. pero era muy poco, la verdad. Eran poquitos, pero para mí en ese entonces eran muchos. Y eran clientes que me costaron mucho trabajo conseguir. Y eran clientes que cada vez confiaban más y que ya nos estaban dando eventos constantes. O sea, a final de cuentas constantes, aunque fuera uno al mes. Pero para mí en ese entonces era mucho. Lo cual me costaba dejar
porque yo decía, ¿cómo les voy a decir que ya me voy? Si apenas vamos arrancando. Y llegamos al acuerdo de irnos a México sin decirle a casi nadie, más que a nuestros amigos muy cercanos. Pero bueno, no nos fuimos juntos, porque yo tenía 6 meses de embarazo, tampoco quería cambiar de ginecólogo, de doctor, ni parir en México. Es cierto, sí, dije 9, ¿verdad? Entonces, se va Pepe adelantando al DF, se muda para empezar con este nuevo proyecto del restaurante, y pues estábamos súper ilusionados y felices. Yo me regreso a vivir con mi mamá, porque pues ya habíamos dejado el departamento en el que vivíamos aquí, y me sentía extrañísima porque decía, ¿cómo que regresar a la casa de mi mamá embarazada? O sea, fue como una etapa también un poco, pues, choqueante, porque no me imaginaba eso, ni en mis planes, ni, ni, ni era como que lo que más me estaba gustando, pero decía, bueno, pues si hay que pasar por aquí para algo mejor, está bien, lo hacemos, ¿no? Nace Inés, a los 15 días, literal, ya me mudo con Pepe al DF. Llegamos al DF, teníamos un depa súper lindo, la verdad. Me emocionaba mucho esa parte de vivir en un departamento lleno de árboles alrededor y con la bebé. Decía, también está padre esta etapa de ser papás sin nuestra familia cercana al lado. Y hubo algo que me acuerdo muy bien, que antes de irme me dio como una espina así como de, híjole, a ver si el plan sale como lo pensábamos, porque te escuché como, me acuerdo que tuvimos una llamada por teléfono donde te pregunté que cómo estabas y te rompiste, o sea, te pusiste a llorar y me dijiste, pues la neta no tan bien, o sea, estabas como nervioso y decías, es que no sé si este plan va a salir como queremos, algo no me está latiendo. Y entonces yo ya me fui también un poco nerviosa. Me acuerdo perfecto que desempacamos la última caja esa semana que llegué al DF y pues se vino una noticia inesperada también, ¿no? Cuéntales. Pues sí, o sea, a final de cuentas, creo que en esta remembranza, en este recorrer la historia y verla en retrospectiva, pues a final de cuentas, hayan sido como hayan sido, pues todo es para bien, ¿no? Y si hay una circunstancia que en ese momento no la ves favorable, no la ves positiva, pues termina siéndolo, ¿no? Porque, bueno, a mí me da la noticia de, ¿sabes qué? No vamos a continuar con el proyecto y pues lo siento mucho. Entonces, en ese momento me dolió muchísimo porque se trataba de gente que aún estimo mucho, aún quiero mucho. Les debo muchísimo aprendizaje, tanto de cosas que me gustaban como cosas que no me gustaban. A final de cuentas terminé incorporándolas como aprendizaje, como enseñanzas, pero en ese tiempo sí fue muy doloroso vivir un duelo de terminar un proyecto que iniciaba como esta parte esperanzadora de tener una alternativa distinta que diera respuesta a una calidad de vida que estábamos buscando y que ya habíamos renunciado a esta parte nocturna, ¿no? Pues nos vemos ahora contigo en los eventos que yo consideraba que estaban muy fáciles, que eran muy pocos en relación a la cantidad de eventos, y yo estaba buscando qué hacer en ese momento. Ahí yo creo que fue la primera vez en la que nos vimos con la necesidad de reinventarnos en todos los aspectos, o sea, como pareja y como plan de vida, decir, ahora, ¿a qué nos vamos a dedicar, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan B tenemos? No había muchas opciones, en realidad. Digo, gracias a Dios, no dije que nos íbamos al DF y seguía
habiendo opciones aquí. O sea, yo en el DF duré un mes Cuando mucho. instalada en el departamento. Y Pepe llevaba en DF, pues, 5 meses. El caso es que cuando regresamos a Guadalajara, la verdad es que la vida seguía igual. Los eventos no bajaron, no subieron, pero teníamos esa posibilidad de hacer más y de movernos más y de que, pues, si Pepe ahora ya no tenía esta opción, pues sabía yo que podía hacer pues una muy buena mancuerna, porque él tenía todas estas aptitudes que yo no tengo, de orden, administración. No, pero perdón, pero te me estás brincando. A ver. O sea, Inés nace 2012. Nos vamos a México. Regresamos con una mano adelante y otra atrás, buscando qué hacer. Tú creciendo con esta parte de los eventos en cuanto a que había más frecuencia, pero todavía no era una actividad que demandara tanto. No era una actividad en la cual se podía descansar o tener este descanso financiero. Es decir, de aquí nos vamos a colgar y de aquí vamos a vivir. En realidad, no estaba todavía las condiciones para eso. Empieza a volverse más interesante porque en esta escena aparece Juan Pablo Partida. Y Juan Pablo Partida se acerca contigo y te da una serie te dice, estoy viendo que estás haciendo eventos, que estás haciendo flores y tengo estos eventos que quiero que cubras, ¿no? Entonces ahí se empieza a volver un poquito más nutrido, ¿no? Yo por mi parte me junté con un amigo, con Marco Durso, me invitó a hacer un proyecto de jazz que se llamó Sótano 2 en la parte de Andares. Y entonces volvimos otra vez a esa dinámica, así como vamos a retroceder un poquito, pero yo considero que esta parte de retroceder, pues la verdad es que es válido cuando no tienes otra opción, ¿no? Sí, no, aparte era un proyecto que nos entusiasmaba muchísimo. Creo que también a mí me gustaba la idea porque pues era un jazz de bar padrísimo, amamos la música, o sea, el lugar estaba espectacular, era otro ambiente que el antro, o sea, creo que era como mucho más tranquilo el rollo y a final de cuentas pues estuvo, o sea, era otro proyecto diferente. Sí, fue un proyecto distinto. Pero empezamos otra vez a volver un poquito con esa dinámica de dificultad de horarios, de no coincidir, pero empezamos en ese momento a tener más interacción, tú a preguntar, por ejemplo, oye, ¿tú cómo le haces para pedir los vinos, etcétera? ¿Hay algún formato, hay algún formulario? Y empezamos ahí poco a poquito a hacer esta relación laboral entre tú y yo, ¿no? En los pocos tiempos que quedaba libre, porque yo lo que quiero contar en este preciso momento de la vida, que es lo que propicia que después, a final de cuentas, tengamos que voltear a vernos como una opción ineludible de juntarnos y de echarle todas las canicas, fue que hay una máxima en los negocios que siempre dice que no pongas los mismos o que no pongas los huevos en la misma canasta. Entonces lo platicamos y teníamos la posibilidad y le metimos a un restaurante, le metimos a un antro, le metimos al Sótano 2, le metimos a otro antro de electrónico y digo, yo vivía como perro, ¿no? O sea, me despertaba. Ahí pusimos unos pollos asados. O sea, pero haz de cuenta que fue como... Déjame contar esta parte que a mí se me hace cagadísimo. Sí. Rapidísimo, así la versión más rápida de cómo era un día normal. 7 de la mañana me levantaba, iba por los pollos, recibía los pollos, teníamos unos pollos que se hacían al carbón. A mí saben que me encanta cocinar y yo los quería hacer a la leña. Entonces ponían los pollitos, hacía los frijoles, el arroz y decía, vámonos. Y de ahí me iba... Ese negocio de los pollos nunca me latió. A mí sí. De ahí me iba a la Moresca.
Y entonces le ayudaba a Marco con el servicio de la comida. Y luego más o menos salía a las 5 de la tarde y me ponía a revisar los eventos que ya empezaban a crecer. Flaco, Oye, ayúdame con los pedidos. hay que hacer este pedido, etcétera, ¿no? Y luego terminaba como a las 6, 7 Baña a la niña, por y favor. me tocaba bañar a la niña y trapear mi cuarto. Y luego de ahí me iba al sótano 2, Sí. porque abríamos todos los días, de lunes a domingo. Y en el sótano 2 estábamos como hasta las 3 de la mañana. Y si era fin de semana, me iba a otro lugar que se llamaba El Ático, que era un lugar electrónico. Y ahí terminaba a las 4 o 5 de la mañana, venía, me dormía y a las 7 otra vez estaba de vuelta con esta dinámica que terminó enloqueciendo. Y curiosamente, el otro día lo platicaba con un amigo, con Jorge Carranza, que me dijo, bueno, pues es que es poner los huevos en diferentes canastas, pero que no los operes tú, pues te vas a morir, güey. No, y aparte poner los huevos o sea, está bien en diferentes canastas, pero haz de cuenta que yo me acuerdo que como en 3 meses invertiste en todos esos negocios. O sea, fue también una parte de un rasgo de tu personalidad que tienes como de decir, va, y pum, se hizo todo. Obviamente era una friega, o sea, era una friega y era un plan que Sí, era inviable. familiarmente, o sea, nos estaba tronando y dando en la madre, o sea. Sí, yo me acuerdo que llegaste un día al sótano 2 y dijiste, estoy aburrida. Y te saqué unas crayolas, ¿te acuerdas? Decidimos, ¿sabes qué? Bye, esto... Bueno, no es cierto, pues todo terminó yéndose a la basura. O sea, todo tronó. Todos y cada una de las cosas que mencioné, todo tronó. Entonces... En poco tiempo, o Sí, sea. sí. Esto es en el 2013. En el lapso de un año, todo tronó hasta la energía. Ahí en ese momento llega otra noticia. Ahí viene la segunda. Sí, le estábamos cantando las mañanitas a Inés de su primer año y ahí nos enteramos, ¿no? Pues no fue exactamente en ese momento, pero sí, o sea, fue como otro baldazo de agua fría decir, no manches, ¿cómo que ahí viene otro bebé? Pues sí, pero, o sea, yo, por ejemplo, en mi defensa, pues yo decía, pues ya tachas 2 huevos, ¿no? Pues están para 4. Todavía hace falta, no veía el problema. Sí, y obviamente también bueno, en nuestro caso creo que siempre nos dio gusto la noticia. Ay, a mí sí, Por muchísimo. supuesto que nos dio muchísimo gusto la noticia, pero sí era así como, no manches, o sea, otra vez sin planeación, otra vez sin herramientas, o sea, porque decíamos, ¿cómo le vamos? Apenas estamos pudiendo con una y ahí viene la otra, ¿no? Sí, y sobre todo, pues que en este 2013, cuando nace Dominique, pues se dan todos estos sucesos a la par, o sea, su nacimiento, ¿cómo se llama esta depresión posparto? La Y tronadera la de tronadera todos de los negocios, pues entonces creo que fue el primer momento de crisis sumamente fuerte que yo me atrevo a decir que puso en tela de juicio si debíamos estar hasta juntos, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que si observabas la dinámica desde afuera, decías, ¿qué hacen juntos, no? O sea, porque neta no funcionaba. O sea, la dinámica no funcionaba, no se le veía mucho futuro a nuestra relación, yo creo, en esa perspectiva donde podías decir, no manches, o sea, pues ¿para dónde vamos, no? O sea, ¿qué plan? Ahora, ¿cuál es el plan C? Ahora, ¿cómo vamos a seguir caminando? Y pues vimos como la única opción Pues sí, la verdad es que unirnos. volteamos a vernos y nos encontramos otra vez con una mano adelante y otra atrás y ver que empezaba esto que era como incipiente, esto que era paulatinamente creciendo, pues en realidad cobraba más fuerza cada vez. Precisamente en el 2013 sale a la escena Mauricio Kirchner. Porque, bueno, en ese tiempo era Mauricio Rivera.
pero ahora ya es Mauricio Kirchner. Pero bueno, ya sin mofa, sin burla, o sea, en el 2013 llega Mauricio y tú habías tocado puerta con él donde no había dado la oportunidad. Y a final de cuentas, no me acuerdo por qué circunstancia, pero te dice, ¿sabes qué? Si hay este evento, tú prodúcelo, ¿no? Sí, o sea, yo después de buscarlo varias veces para que nos diera chamba, un día a las 6 de la mañana recibo una llamada o un WhatsApp de él y me dice, Mitch, tengo una boda este viernes, ya no voy a trabajar con la florista que trabajaba anteriormente, ¿qué onda? ¿Me ayudan? ¿Te la avientas? Y yo, por supuesto que sí. ¿De qué se trata? No, pues es todo esto, ¿no? Centros de mesa, un colgante de pista, un ingreso. Obviamente me pasa todo lo que teníamos que hacer. En la vida habíamos hecho algo así. Nunca habíamos tenido un evento tan grande. Pero pues para mí era fácil aventarme y nunca tuve miedo como de decir, venga, sí, lo hacemos. ¿Cómo? No sé, pero vamos a investigar. Y le dije que sí, estaba emocionadísima y feliz porque para mí, en ese entonces, Mau sí era una referencia de un wedding planner nuevo que estaba teniendo eventos grandes y sobre todo que veía en él como un diferenciador en sus eventos porque los veía un poquito como más creativos o más, con un poco más de propuesta de diseño, no sé. Entonces me emocionaba como este reto de entrar a algo así, ¿no? Me acuerdo muy bien porque se trataba de la boda de una amiga mía y me acuerdo precisamente qué fecha fue, fue el 7 de diciembre del 2013, no que se me va a olvidar, porque digo, en esta remembranza y en este recapitular toda esta historia, pues nos sentimos muy agradecidos con absolutamente todos. Sí. Todo mundo ha puesto su ladrillo o sus ladrillos que han posibilitado que tengamos lo que tenemos, pero sí marcó una diferencia importante Mauricio porque pues es el que estaba por encima del promedio de presupuestos, hay que decirlo, es verdad. Eh, fue el primero que dio libertad creativa. O sea, que decía, a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, había una colaboración. O sea, no estoy diciendo que los demás estén mal o que nos dieran las recetas, pero creo que de alguna forma se metían más en el papel de representar lo que quería la novia a rajatabla. Y Mau con su forma de hablar y de convencer, eh, ponía cosas que hasta en ese momento, por lo menos aquí en Guadalajara, eran novedosas, eran un poquito extravagantes, medio locas, muy cargadas de flor. Y entonces, bueno, pues esto para nuestra empresa representó que nos pusiera en un spot distinto, ¿no? O sea, nuestras fotos empezaron a llamar muchísimo más la atención. También por su parte, platícales cómo eran, por ejemplo, un proceso en la consolidación de las bodas. Nosotros vemos tal vez solamente una vez a la novia y este proceso se llama la prueba de flor. Lo demás solamente la vemos tal vez casualmente en la boda, pero este proceso de prueba de flor pues implica montar una mesa, que es lo que va a llevar el día de su boda. O dos, o tres, o cuatro. Y en ese tiempo, pues las hacíamos en las oficinas de cada uno de los planners, ¿no? Y Mau, me acuerdo que pues empezó a jalar muchísimo esa parte oigan, o sea, los clientes que tenemos pues necesitan una atención distinta, o sea, muévanse, busquen oficinas, busquen hacer algo hermoso. Y me encantaría que les cuentes, por ejemplo, que cómo decidimos mudarnos de casa junto con el local que logramos poner ahí en Patria. A lo mejor la historia va a estar muy de voy y vengo,
pero es que quiero hacer como un recap, porque justo cuando Mau nos habla para darnos esta boda, fue cuando de verdad, ahí sí ya nos unimos, o sea, porque fue como, ok, nos va a dar esta, y si nos va bien con esta, nos va a empezar a dar muchos eventos. Aparte, ya teníamos los eventos de Juan Pablo Partida, que no eran todos los fines, pero sí ya eran constantes también. Él estaba despegando muy bien, creo que desde el principio agarró muy buen camino, empezó a tener clientes cada vez mejores también. Sí, pero compartía sus proyectos con otra persona. Ajá, compartí sus proyectos con esa persona. En ese entonces todavía no era socio de Luis, su esposo. Pero bueno, el punto es que ya cuando cae este proyecto de que Mau nos diera sus bodas, fue cuando nos volteamos a ver y dijimos, ahorita es cuando tenemos que decidir si nos unimos o cada quien le sigue por su lado, casi, casi, ¿no? Sí, porque yo casi diría que lo más importante de esta unión era, era reconquistarnos, porque pues estábamos tan asediados con tanto cambio, con tanta ruptura de proyectos, De con planes. tanta desilusión, con tanta decepción, que pues la vida en pareja era la que estaba más en riesgo. Entonces, para mí fue vamos a unirnos y vamos a reconquistarnos. O sea, para mí esa es la lectura. Sí, vamos a reconquistar. Y también me acuerdo mucho que Pepe me dijo, si nos unimos en este proyecto, quiero que sepas que tenemos que hacer las cosas distinto. O sea, no podemos seguirlas haciendo como tú las haces, porque tiene que haber orden, porque tiene que haber cambios, mejoras, etcétera. Hicimos esta boda, nos empiezan a dar más proyectos. Dominique tenía 4 meses, Inés tenía Un año y medio, un año y casi medio. 2. Estábamos muy cansados. La verdad es que la etapa de la paternidad, de tener hijos tan seguidos, a veces suena, o sea, como que no ves cuándo va a salir, cuándo vas a ver la luz, cuándo se va a acabar el cansancio. Piensas que va a ser eterno, piensas que ya no vas a retomar tu vida, tus actividades. Teníamos que chambearle durísimo porque no había de otra. Y así fue como empieza esta historia de hacer equipo, porque teníamos que hacer equipo y teníamos que hacer que jalara porque jalara, ¿no? Entonces entra Pepe y nos empezamos a conocer ahora desde otro ángulo, donde, ok, sí, creo que sé cómo trabajas, creo que sé cómo haces las cosas. Pepe, la verdad es que me repetía mucho es que la neta está bien fácil, flaca. Yo no entiendo por qué sufres tanto. Yo no entiendo por qué estás tan cansada. Yo no entiendo por qué neta no te queda nada de dinero al final de los eventos. No entiendo cómo estás haciendo las cosas. Es que, y mira, ahora que yo entre, este pedo va a cambiar en friega y va a estar bien fácil poner orden y yo me voy a encargar de que esto se enderece en chinga y lo vamos a hacer en grande. Y me acuerdo que fue como, yo en mi cabeza decía, no sabes lo que dices, no sabes a qué te estás metiendo, no estás entendiendo cómo está el rollo, ni cómo se maneja aquí la gente. Y fue así como empieza esta segunda etapa de conocernos, de entender tú por qué yo estaba cansada, estresada, viviendo estas cosas, y yo conocer esta parte de ti también en un ámbito de cómo trabajas, cómo es tu visión, cómo aprenderte cómo se pueden hacer las cosas distinto, pero pues difícil, o sea. Sí, representó un reto de una naturaleza distinta. Pues ahora era combinar el matrimonio, la paternidad y sumarle el trabajo. Entonces, pues fue una etapa que tal vez ya conocerán en otro episodio. Estuvo muy duro, estuvo muy duro.
Necesito mucha fuerza para el siguiente episodio y contarles todo lo arduo que fue toda esta relación, conocimiento, incorporación, nueva proyección, nueva visión, integración y toda esta dificultad que representó otra vez, para nuestra relación como pareja primeramente y luego para poner a prueba la fortaleza de la paternidad y también la fortaleza de la unión del trabajo en conjunto. Y de apostarle al matrimonio y a la familia. O sea, porque a final de cuentas... O sea, las tres cosas. Sí. Así fue como lo decidimos. Y así fue como empieza ese capítulo 4, que vamos a seguir contando pues todos estos retos. Pues estuvimos muy contentos, a mí se me hizo un tiempo rapidísimo, la verdad me da muchísimo gusto recordar, bueno, algunas cosas, pero me da mucho gusto compartir la historia, me da mucho gusto que estemos con esta actitud, viendo hacia el pasado, contando nuestras historias, y los esperamos con muchísimo gusto en el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify, TikTok e Instagram, como Fuck Normal, I Want Magic Podcast, y en YouTube, FCK Normal, I Want Magic. Y en nuestras redes personales como @MichellePB, @PepeSaldana1 y @MichellePouroy. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Besos a todos.